Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto. Cuando se utiliza esa palabra, tanto, significa que no tiene medida. Es un amor inmenso. Es un amor total hacia la humanidad. Y ese amor que le tiene a la humanidad, que nos tiene a nosotros, fue lo que llevó a Dios a entregar a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pero viene la parte interesante del Evangelio. Dios envió a su Hijo para salvarlos, pero no es una salvación a la fuerza. Dios, para comenzar, no envió a su Hijo para condenar al mundo, no. No vino con un afán de decir: ahora tiemble la tierra, ábrase la tierra, que ahora viene el Hijo de Dios y hoy sí lo voy a hacer temblar. No. ¿Saben, hermanos? Cuando Dios bajaba al monte Sinaí a hablar con Moisés, nos dice la Sagrada Escritura que cuando el pueblo oía la voz de Dios caía rostro en tierra. Incluso llegó un momento en el cual, cuando Moisés salía de la tienda del encuentro de hablar con Dios, el pueblo le pedía que se tapara el rostro porque tenían miedo, porque era tanta el resplandor del rostro de Moisés que había estado delante del Señor, que el pueblo tenía miedo caer muerto. Entonces le decían: tápate la cara porque tú has visto a Dios, has hablado con Dios. Y en ese entonces Dios era signo de miedo. Pero todo eso Dios lo va a cambiar. Y es que el amor no debe inspirar miedo. Si inspira miedo, no es amor, ¿verdad? El amor debe inspirar confianza, ternura, paz. Y eso fue lo que pasó en la noche de Belén, cuando los ángeles se les aparecieron a los pastores, les dicen: alégrense y llénense de contento, porque hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y estas señales encontrarán a un niño acostado en un pesebre, allá, en una gruta, ahí lo van a encontrar. Y dice que los pastores se fueron corriendo a ver, y cuando vieron, regresaron con miedo, no, contentos, alabando y glorificando a Dios y diciendo que todo lo que les había dicho el ángel, así lo habían encontrado. Si se fijan, Dios cambia totalmente aquel cuadro de miedo,
de espanto que en el Antiguo Testamento aparecía, hoy con Jesús es totalmente distinto. La voz de Dios es una voz llena de paz, es una voz que viene a darnos una buena noticia, a decirnos que el Padre nos ama, que el Padre es misericordioso, y aunque nuestros pecados sean grandes, Dios los perdona. Vengan a mí, nos va a decir todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo es suave y mi carga ligera. Vengan a mí. Y vamos a empezar a ver a Jesús rodearse de personas común y corriente, personas no tan santas. Vamos a encontrar a un Mateo, Leví, cobrador de impuestos, y va a empezar a recoger a pescadores que desconocían totalmente lo de las leyes. Y va a empezar, y ahí es donde podemos entender, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Él viene a salvar. ¿Y a salvar a quién? Jesús va a decir, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y va a venir ¿a quién? A llamar a los más alejados. Es más, él mismo ha dicho, el Hijo del Hombre ha sido enviado para buscar a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, a buscar a aquellos que se han perdido. A esos ha venido. El que cree en él no será condenado. El que crea en Jesús. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Qué es creer? Hermanos, creer no solamente, porque algunos dicen, cree que Jesús es el Hijo de Dios y ya eres salvo. Algunos hermanos separados dicen eso. Es que no solamente va a creer, la palabra creer, hermanos, es una palabra amplísima. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica hay un solo artículo de la palabra creo en Dios. Creo en Dios. Es montón de páginas. ¿Qué significa la palabra creer en Jesús? Creer en Dios. No solamente decir creer que Dios existe, que Dios es bueno. No. Creer significa vivir lo que Jesús nos dice. Creer en Dios es aceptar su palabra. Creer en Dios es reconocer la divinidad de Dios, la grandeza de Dios, mi necesidad de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a hacer la misa dominical, rezamos el credo, ¿verdad? Después de la homilía, creo en Dios Padre. O sea, yo creo en Dios, yo creo en lo que acabo de escuchar, yo creo en lo que me acaban de enseñar, yo creo en su palabra, yo creo que hay salvación, yo creo que Dios es un Dios de poder. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice yo creo en Dios pero pasa metido en los brujos? ¿Qué pasa cuando alguien dice yo creo en Dios pero nunca va a misa? Nunca lee la Sagrada Escritura. No, es que yo creo a mi modo, ¿verdad? Yo no necesito reglas, yo no necesito una iglesia, no, yo creo en Dios, ¿verdad? Y ya, que Dios me ama y esto y lo otro. Sí, hermano, pero si tú dices que crees en Dios, pero vives tu vida patas arriba, eso es mentira. Creer en Dios significa aceptar su palabra, aceptar su mensaje. Creer en Dios significa vivir mi vida de acuerdo al Evangelio. Eso es creer en Dios. Y por eso Jesús dice, mire, el que cree en el Hijo no será condenado. ¿Por qué? Porque vive de acuerdo a la enseñanza, a las palabras del Hijo. Pero el que no cree es el que no acepta el mensaje de Cristo, el que no acepta vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios y la vive a su manera. Y de ahí, hermanos, para tranquilizar la conciencia, prefieren muchos hacer una religión a su manera, a su gusto, a su comodidad, ¿verdad? No, es que yo, aquí, esta iglesia, aquí tiene que ser de esta manera y de este y lo otro, y empiezan a rechazar las normas, e incluso lo que la misma palabra de Dios dice, para poner sus propias normas. Y San Pablo es claro cuando dice, ¿verdad? San Pablo es claro cuando dice, aunque vinieren ángeles u hombres o yo mismo predicando otro evangelio que no sea el que yo les he enseñado, sea anatema, ¿verdad? Sea anatema.
Por eso, el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios, no haber creído. Y aquí viene, la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la cosa, mire. Esa es la cosa, ¿ve? ¿Cuál es la causa? La causa de la condenación está, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, esa es la cosa. Entonces no basta solo creer. Si yo digo que creo en Dios y vivo en el pecado, y vivo en el egoísmo, vivo en la maldad, vivo dañando, vivo odiando, vivo buscando a quien le destruyo la vida, soy un mentiroso. Soy un mentiroso. Porque la verdad no está en mí, porque mis obras dicen lo contrario. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Y es que esta es la cosa, una de las cosas por las cuales el justo cae mal ante el perverso. El justo, Jesús nos dijo en su evangelio, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Y manda a cada cristiano y nos manda a todos los cristianos que seamos luz del mundo. Por eso se nos entregaba la velita, ¿se acuerdan? Llevábamos nuestra velita el sábado santo, y esa luz que llevábamos a nuestra casa significaba la fe que llevábamos a nuestra casa, pero también la fe que queremos que irradie y que ilumine nuestro hogar, que sea compañera de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando una persona es perversa, es mala, y sus acciones quedan en evidencia? ¿Y cuándo es? Cuando usted no es parte de esa obra. Cuando usted está en un grupo y empiezan a calumniar, a decir malas palabras, y usted dice, miren, somos cristianos, hay un Dios que nos está viendo, no tienen temor que Dios nos va a juzgar. Ahí, en ese momento, usted cae mal. ¿Sabe por qué? Porque su vida, sus palabras dejan en evidencia el mal del otro, el pecado del otro. Pero si usted siendo cristiano, así como los demás están criticando, diciendo malas palabras, diciendo vulgaridad, usted mete su cuchara y se pone a decir cosas iguales o peores, ¿hay alguna diferencia? ¿El perverso se siente incómodo? No. Pero si usted no hace lo mismo, entonces ahí es donde el justo estorba, donde el perverso queda en evidencia, y entonces es cuando ejercemos ese ministerio que Jesús quiere. El perverso lo que más quiere que es que su pecado no sea descubierto, que está haciendo el mal, pero no quiere que nadie le diga nada. Él quiere estar ahí haciendo el mal y sin que nadie se meta en su vida. Eso es lo que quiere el perverso, eso es lo que quiere el malvado. Que su obra no sea descubierta, que su pecado no sea descubierto, que no se le diga que eso es incorrecto. A un hombre que es adúltero, que es un violento en su casa, con su esposa, con sus hijos, mientras nadie le dice que eso está mal, él está bien, es tranquilo. Pero si alguien se acerca y le dice, mira, eso no es correcto, tienes que respetar a tu esposa, tienes que respetar a tus hijos, mira, estás gastándote el dinero de la quincena que es para la comida de tu casa, para la alimentación de tus hijos. Desde ese momento esa persona se convierte en su enemigo. Se convierte en su enemigo. ¿Por qué? Porque hasta en ese momento se da cuenta que él está siendo injusto, que está haciendo algo malo. No, porque está quedando en evidencia su maldad, su pecado. ¿Él sabía que estaba haciendo el mal? Claro que sí. Claro que sí. Hermanos, nadie en el último día va a poder decir, no Señor, yo no sabía que eso era pecado, yo no sabía que con eso yo le estaba haciendo daño a mi esposa,
o a mi esposo, o a mis hijos. Yo no sabía, Señor, que le estaba haciendo daño a mis papás. Yo no sabía nada, hermano. Por eso, un niño hasta que ya tiene madurez de comprender lo que es bueno y lo que es malo, es cuando se le prepara para la primera comunión, para que este niño se pueda confesar, porque ya es capaz de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero un niño de 1 año, de 2 años tiene pecado. Un niño de 1 año le puede pegar a la mamá en la cara, enojado, le puede morder la cara o arañar, y ese niño es consciente de lo que está haciendo. No, simplemente está actuando por actuar, pero no hay conciencia. En cambio, uno que tiene ya 15 o 20 años, ¿sabe lo que está haciendo? Sí. Entonces, en el último día vamos a poder decirle al Señor: Señor, es que yo no sabía que eso era malo. No. Dice Jesús: en cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz. Miren qué cosa más hermosa. Aquel que hace el bien no teme que sus obras las vean los demás. No teme el justo, no tiene que esconderse para obrar. No teme acercarse a Dios. Para que se ve, y ese hombre se acerca a Dios sin miedo, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El perverso no lo va a hacer. El que tiene su conciencia tranquila camina con la cabeza en alto, independientemente del lugar o en la situación que esté. En cambio, el perverso, en el momento que queda descubierta su maldad, su pecado, en ese momento deseara decir: trágame tierra, ¿verdad? Y no es así. Jesús, hermanos, ha sido enviado, ha venido a este mundo para salvarnos, no para condenar. Para mí, hermanos, y yo creo que igual para ustedes, no es Dios quien nos condena, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, con nuestras propias acciones. Como yo antes era misionero y salíamos de casa en casa, y siendo laico, ¿verdad? Íbamos de casa en casa y hacíamos un visiteo de hogar, y se le preguntaba a las personas, y un texto bíblico y una pregunta, un texto bíblico y una pregunta. Así iba el querigma. Entonces, y había una última pregunta que se le hacía a las personas, y muchas se incomodaban, les disgustaba, y se les decía: y si usted muriera hoy, ¿para dónde iría? ¿Para dónde iría? Si usted muriera hoy, ¿para dónde iría? Y muchas personas se enojaban, y una vez una señora dice: ¿qué pregunta más tonta? ¿Y quién sabe para dónde va uno? Uno nunca sabe, uno no sabe. Uno está aquí en este mundo, pero uno no sabe para dónde va, ¿verdad? Es una pregunta tonta. ¿Y quién sabe? Uno no sabe. ¿Es cierto eso, sí o no? No, hermanitos. Uno bien sabe para dónde va, dependiendo el camino que esté tomando. No hay que hacerse el tonto, porque tontos no somos, ¿verdad? Que a veces nos hacemos porque nos conviene, ¿verdad? Es una cosa, hacerse como: es que yo no sabía, es que yo no sé. Pues sí que no sabía, es que yo no sé. No. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente para dónde vamos. Una señora me contaba un testimonio de un milagro que el Divino Niño Jesús le hizo, porque esta persona estaba acompañada y ella le lloraba al Divino Niño, que ella quería romper esa cadena, que quería dejar a esa persona, pero no podía porque amaba a esa persona y eran años de haber estado juntas. Y dice de que
en la noche se ponía a llorar y decía: Dios mío, si yo me muero hoy, ¿qué va a ser de mí? Porque estoy en un pecado voluntario. Estoy en un pecado en el que yo quiero y no quiero salir. Y sé que es un pecado grave. Señor, ¿qué voy a hacer? Y aquella persona lloraba. ¿Por qué? Porque sabía el pecado que estaba cometiendo, porque ella era casada, él era casado, y los dos estaban viviendo un adulterio cruzado, ¿verdad? Entonces, así de igual manera cada uno de nosotros, ¿verdad? La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué estoy haciendo yo hoy por mi salvación? Esa es la pregunta. ¿Estoy caminando hacia mi salvación o estoy caminando hacia mi condenación? Eso es lo que tenemos que saber definir nosotros y tener claro, dependiendo de qué, dependiendo del lugar y la importancia que Jesús tenga en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.